Muy bien, vamos a comenzar una reunión, una ceremonia para ordenar a los diáconos de nuestra iglesia. Como ustedes saben, hace un tiempo atrás la iglesia votó para presentar a los 3 como diáconos de nuestra iglesia. Voy a leerles algunas cosas en cuanto a las responsabilidades y los deberes de los diáconos y qué significa el diaconado. El cargo de diácono se describe en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 18. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. El requisito de los diáconos. Dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos habla en cuanto al diaconado, y el diaconado, el vocablo griego, tiene diversos significados, tales como siervo, ministro, escritor, asistente. En los círculos cristianos adquirió el significado especializado que ahora se atribuye a diácono. La Biblia confirma claramente la función de diácono en la iglesia del Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 3:13 dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y también mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Basándose en esta autoridad, la iglesia elige a algunos de sus miembros para que sirvan en forma eminentemente práctica, ocupándose de diversos aspectos de los servicios de la iglesia y del edificio de la iglesia. El diácono es elegido para su función para servir por el término de 1 o 2 años, según lo determine la iglesia local. Nosotros ya propusimos en una reunión de miembros a estos hermanos, a los 3, para que ejercieran el diaconado, y hoy se está concretando el ordenamiento. En la importancia del cargo, el relato de la elección de los diáconos está en el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y ahí marca claramente qué es la función del diácono. Dice: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El diácono entonces está elegido para una función de logística, vamos a decirlo así, en otras palabras. Lo que es la función de la iglesia. Luego, más adelante, en ese mismo libro, el libro de los Hechos, capítulo 6, habla de Esteban, que había sido el primer mártir de la iglesia. Fue el primero en nombrarse como diácono, pero también fue el primer mártir por predicar la palabra de Dios. Luego, más adelante, vemos a Felipe, más tarde llamado el evangelista. Estaba entre los primeros 7 diáconos elegidos por la iglesia cristiana.
Este arreglo inspirado redundó en un gran progreso en la edificación de la obra de la iglesia primitiva. El nombramiento de los 7 para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso para la iglesia. Estos oficiales cuidaban especialmente las necesidades de los miembros o de las hermanas, como los intereses económicos de la iglesia, y con su prudente administración y piadoso ejemplo prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad el conjunto de los diversos intereses de la iglesia. La designación de diácono en la iglesia hoy en día, mediante la elección hecha por los miembros de la iglesia, proporciona bendiciones similares en la administración de la iglesia, porque alivia a los pastores y otros dirigentes de deberes que pueden muy bien ser desempeñadas por los diáconos. El tiempo y la fuerza de aquellos que en la providencia de Dios han sido colocados en los principales puestos de responsabilidad en la iglesia deben dedicarse a tratar los asuntos más graves que demandan especial sabiduría y grandeza de ánimo. No es el plan de Dios que a tales hombres se les pida que resuelvan los asuntos menores que otros están bien capacitados para tratar. Los diáconos deben ser ordenados. El diácono nombrado como tal por primera vez no puede desempeñar sus funciones hasta ser ordenado por un pastor ordenado. Yo fui ordenado en septiembre del año 1984 y los siervos que me ordenaron fue mi papá, el pastor Epler, el pastor Strickland y el pastor Alcides Álvarez. El rito sagrado de la ordenación debe realizarse con sencillez y en presencia de la iglesia por un pastor ordenado, y puede constituir en una breve referencia al cargo de diácono, a las cualidades requeridas de estos servidores de la iglesia y a los deberes principales que están autorizados a realizar en beneficio de la iglesia. Tras presentar una breve exhortación a la fidelidad en el servicio, el pastor ordena al diácono mediante una oración y la imposición de mano. Si alguna vez en el pasado fue ordenado como diácono y se mantuvo en plena comunión con la iglesia, no es necesario ordenarlo nuevamente. Esto va también para los pastores ordenados. No necesariamente tiene que ser ordenado nuevamente. Si alguien ordenado anteriormente como anciano es posteriormente elegido como diácono, no se necesita ordenarlo nuevamente, porque su ordenación cubre esta función. Los diáconos no pueden presidir los ritos. El diácono no está autorizado a presidir ninguno de los ritos o ordenanzas de la iglesia. No pueden realizar la ceremonia matrimonial. No pueden presidir ninguna de las reuniones administrativas de la iglesia, ni oficiar en la recepción o transferencia de miembros. Los deberes de los diáconos. La obra de los diáconos comprende un amplio campo de servicio práctico para la iglesia, tales como, primero, ayudar en los servicios y las reuniones. En las reuniones de la iglesia, los diáconos son generalmente responsables de dar la bienvenida a los miembros y visitas al entrar en la iglesia y de ayudarlos cuando sea necesario a encontrar asiento. Además deben estar listos para colaborar con el pastor con el fin de que las reuniones llevadas a cabo en la iglesia se desarrollen sin contratiempo. Visitar a los miembros. Otro importante deber de los diáconos es la visitación, asistiéndole a cada diácono un lugar con el plan de que visiten los hogares al menos una vez en el trimestre. Por tercero, preparar los servicios bautismales. Los diáconos deben hacer los preparativos necesarios para esta ceremonia con el fin de que no haya confusión ni atraso. Cuarto, ayudar en el servicio de la comunión, la cena del Señor. Después de la cena deben ejercer mucho cuidado en cuanto al destino dado a cualquier resto del pan o el jugo de uva que haya sobrado después de que todos hayan participado de estos emblemas. Quinto, cuidar de los enfermos y los pobres. Otra responsabilidad importante de los diáconos es el cuidado de los enfermos, el socorro a los pobres y los desafortunados. El dinero para esta obra debe ser provisto por el fondo de la iglesia. El tesorero, por recomendación de la junta directiva, entregar a los diáconos o a las diaconisas el dinero que se requiera para auxiliar en los casos de necesidad. Este trabajo está bajo la responsabilidad particular de los diáconos y diaconisas, pero la iglesia debe ser plenamente informada de las necesidades para conseguir el apoyo de los miembros. Sexto, cuidar y mantener la propiedad de la iglesia.
En algunas iglesias donde la responsabilidad por el cuidado y mantenimiento del edificio no ha sido asignada a una comisión, los diáconos asumen esta responsabilidad. Los diáconos tienen el deber de asegurarse que el edificio de la iglesia se mantenga limpio y en buen estado de conservación, que el terreno en el cual está ubicada la iglesia se conserve aseado y atrayente, y esto incluye también la responsabilidad de velar porque se haga la limpieza. Debe obtenerse autorización de la Junta Directiva de la iglesia para pagar los gastos de todas las reparaciones, todas las cuentas que haya por reparaciones, también el agua, la luz, combustible o lo que sea necesario. Deben presentarse al tesorero de la iglesia para que las pague. En este caso tenemos a los tres nombrados ya activos desde hace mucho tiempo. Los dos varones, hermano Cristian y Andrés, están de tesorero de la iglesia, administrando la parte económica de la iglesia, pagando las cuentas y haciéndose cargo de todo. La hermana Virginia está trabajando en el área social de la iglesia como encargada del área de Tabita, Ministerio Tabita, que incluye todo lo que es la ropa, lo que es el alimento, la canasta, y etcétera. Además de que ella está haciendo el trabajo de maestra. Quiero leerles en 1 Timoteo 3:11, ya lo leímos, pero habla, le voy a leer de vuelta, 1 Corintios 3:11 y también Romanos 16:1. Quizá les llame la atención y voy a aclarar algunas cositas ahora para que no haya confusión. 1 Timoteo 3:11 habla sobre los diáconos, pero también dice, y las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No es la necesidad de separar, pero el libro de Hechos habla de 7 varones que fueron con imposición de mano nombrados en la iglesia. Pero habla de diaconisas también. Y aquí el pasaje de Timoteo, el apóstol Pablo, aclara de las mujeres que van a ser diaconisas. Había un ministerio en cuanto a las viudas, pero aparentemente el de diaconisa era superior al del ministerio de las viudas. Vamos a ir a Romanos capítulo 16, donde se nombra el nombre de una diaconisa. No hay otros nombres en la Biblia, pero aquí el apóstol Pablo dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, se está nombrando una mujer diaconisa. No vemos la imposición de manos de la mujer, pero sí vemos que hay diaconisas en la iglesia. Así que fuera de las confusiones, quizás le llame la atención que vamos a tener hoy una hermana que va a ser también ya oficialmente diaconisa de la iglesia. Por último, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, y ahí se los doy para los diáconos directamente, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El diaconado, vamos a decir que es, después del pastor, el alto cargo de la iglesia. Puede haber en el futuro copastores, puede haber otro pastor adjunto, pero el diaconado es el orden. Pastor primero, los diáconos después y sucesivamente los oficiales en diferentes niveles de la iglesia. Aclarado todo esto, me gustaría preguntarle si alguien tiene alguna pregunta en cuanto o no entendieron qué significa el ministerio o el llamado al diaconado. ¿Por qué se eligieron estos hermanos? Porque creo que su testimonio personal ha sido muy bueno en cuanto a la entrega, en cuanto al esfuerzo, al trabajo, la dedicación que han puesto. Y como decía en el libro de los Hechos, es importante que el pastor, los siervos o los apóstoles, en aquel caso, no ahora, se dedicaran a predicar la palabra, a construir en la parte espiritual, pero a su vez que tuvieran a alguien que los apoyara en la logística. Y en este caso de la iglesia es el templo, la administración de la iglesia es el ministerio de Tabita, es todo lo que nosotros no tendremos que hacer.
Como dije yo en el otro mensaje, el servicio, cada uno en su área. Hoy el área de nuestros hermanos que han aceptado este reto quedan hoy oficialmente nombrados en nuestra iglesia como diáconos. Cuando el pastor no está, el diácono toma a cargo mucha de la responsabilidad y, como dije en la aclaración, ellos no pueden ministrar en los ritos, pero sí apoyar al pastor. O sea, que son como ayudantes del pastor. Y diferenciamos entre los varones y las mujeres. La diferencia entre los varones han sido ordenados al ministerio, como lo vimos ahí en la posición de la mano, y las mujeres están trabajando en el área de las mujeres. No quita absolutamente nada que una mujer sea diaconisa de la iglesia, porque tiene su ministerio, ya sea con las hermanas, en el área social, eso lo aclaramos siempre, ¿no? Para que quede bien clarito y nadie se confunda. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle testimonio a los tres, así que vamos a empezar con la hermana Virginia. Bueno, para mí es un gozo poder seguir sirviendo al Señor con o sin título. Siempre mi corazón está dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Y desde niña crecí sirviendo en todos los lugares que se me presentaban y sin saber realmente a veces el significado de servir. Pero después que uno conoce a Cristo y aprende del Señor la humildad de su corazón, que dejó todo para venir a servirnos, creo que a nosotros no nos queda más que seguir sus pasos. Y tengo una frase mía que muchos ya la conocen, que dice, el ideal de mi vida es que no tengo otro ideal en mi vida que ser cántaro de agua o miel de algún panal. O sea, que mi vida sea como el servir, dar un vaso de agua a alguien que lo necesite, o poder brindar una palabra de aliento, de dulzura al alma que está necesitada, o estar en el lugar necesario para ayudar al prójimo. Así lo aprendí de Cristo. Y así quiero seguir haciéndolo hasta que el Señor disponga otra cosa. Así que, ¿qué decirle? No hay nada mejor que servir, servir y servir al Señor, y lo que me espera por delante. Amén. Bueno, agradecer a Dios por esta oportunidad que me da de servir, ¿no? Aunque, como decía el pastor, ya estábamos sirviendo, ya estábamos haciendo la obra, pero que ahora pueda ser hecha de mejor manera para el Señor, porque sabemos que el Señor se merece toda la honra, toda la gloria de nuestro servicio, que como veíamos hoy, que no hagamos nada de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad para que los demás lo vean, sino que pueda ser hecho como para el Señor, el Señor siempre estar viendo lo que cada uno de nosotros estamos haciendo en el servicio, en la obra. Y también quería dar un pequeño resumen de mi vida, para aquellos que no me conocen. Yo, gracias a Dios, nací dentro de una familia cristiana. Desde chico fui a la iglesia, pero yo sentí la necesidad verdadera de conocer a Jesús, no porque fuera a la iglesia yo iba a ser un hijo de Dios. Y luego en mi adolescencia seguí en los caminos de Dios. Sí, en mi juventud tuve un par de años, más o menos 5 años, apartado de los caminos de Dios, pero gracias a Dios, Dios me permitió volver nuevamente a sus caminos, y de allí sirviendo al Señor allí en la iglesia en Tacuarembó, de donde soy oriundo. Y luego estuve en diferentes lugares, también estuve en Rivera trabajando allí, sirviendo en la iglesia en Rivera. Luego estuve en Montevideo también, haciendo un poco de instituto. Después, cuando me mudé acá a Maldonado, el amor me trajo por acá, y me mudé acá a Maldonado, también estuve haciendo algunas clases de instituto por video que tenía dentro de allí de la misión, y hice muchas materias. No había sentido un llamado a ser pastor, pero sí había sentido un llamado a poder prepararme para poder servir de la mejor manera a Dios. Y gracias a Dios, aquí en Maldonado ya hace 14 años va a ser que estoy aquí. Estuve allí
junto al pastor Roberto, también allí ministrando con él, ayudándolo en la música. Y ahora estamos aquí, que el Señor nos ha permitido poder llegar a esta iglesia, que nos han permitido nos han recibido con las manos abiertas, y agradecer al pastor, y agradecer a Dios por las oportunidades que nos da de poder servir a Dios, y que podamos prepararnos cada día mejor para servirle a Dios. En la música, en lo que sea, que podamos estar aprendiendo cada día más para poder servirle de la mejor manera y poder ser un vaso útil en las manos de nuestro Dios. Como decía el pastor, somos una vasija de barro que el Señor nos está moldeando, y que, como el pastor decía, que todavía el Señor nos está moldeando, y así es en cada uno de nosotros, que el Señor cada día nos moldee, nos vaya sacando aquellas impurezas, aquellas cosas que no le agradan, y que podamos ser un vaso útil en las manos de nuestro Dios. Bueno, hermanos, también estoy agradecido de la oportunidad que se ha presentado de poder servir al Señor. Desde que comencé a congregarme acá he podido tener un crecimiento espiritual y poder, el Señor ha abierto mis ojos para poder ver las necesidades en cada área de la iglesia, cómo es el funcionamiento, y hoy con humildad acepto ese reto, con un poco de temor quizás, con muy poca experiencia, pero con ganas de trabajar y ayudarlos a ustedes y servirlos al Señor a través de ustedes, y servir al pastor también en lo que es la labor del templo y de la congregación. Estoy contento de hacerlo, y bueno, como dijo el hermano, Dios nos da sabiduría para hacerlo correctamente, humildemente y con reverencia a Él, y que sea la gloria para el Señor totalmente. También, con permiso del pastor, quiero también tomar un minuto para dar un agradecimiento especial personalmente a Dios y darle la gloria y la honra que se merecen por una situación de mi vida que también quiero compartir con ustedes, y en esta oportunidad aprovechar a decirlo también. El pasado un par de años hemos tenido, algunos de ustedes ya lo saben, unos problemas económicos y dificultades de sostén de nuestra familia, y orando allí el Señor, y trayendo a colación lo que dijo el pastor la semana pasada, que a veces tenemos fe y hay que ponerle un poco de patitas a la fe y pensar qué hacer con fe, pero pensar hacer algo con fe para que Dios nos ayude. Y bueno, allí en ese momento Dios me dio la sabiduría, me guió hacia eso, de estudiar, y bueno, siendo ya grande, y estudié en UTO, allí instalaciones eléctricas, en lo cual me recibí, y el Señor inmediatamente me fue preparando trabajo, y he tenido, gracias a Dios, y para el sustento de mi familia, no todos los días, no una cosa mucha, pero he tenido, gracias a Dios, el sostén para mi familia en ese tiempo. Y también ha pasado ahora que, gracias al Señor, pude solicitar ser técnico autorizado por UTE, por ejemplo, y es un gozo y es un empuje para poder seguir trabajando también. Pero todo no termina ahí, también el Señor tiene sus misterios y sus caminos, y también me sorprendió gratamente con otra cosa, y fue que hubo un periodo el año pasado que hubo un llamado público para becarios, para personas que habían estudiado, y dije, bueno, yo aquí estoy, Señor, y bueno, si es tu voluntad, yo cumplo con el requisito, así que por fe lo hago. Y pasó que hace unos días me llamaron y me dijeron, usted tiene que presentarse a trabajar si quiere, ha sido seleccionado, y bueno, desde el día martes de la semana pasada estoy trabajando por un tiempo limitado, porque obviamente es un llamado para personas que estudiaron, y es por un año y medio, pero bueno, quería darle la gloria y la honra al que se lo merece, porque es el que me guía, Señor, cada día. Y bueno, lo dejo todo en sus manos, y este ministerio que estoy comenzando este día, bueno, allí ustedes lo pueden ver y corregirme y el pastor, si nos equivocamos, no lo hacemos queriendo, pero las ganas las tenemos, y bueno, al servicio de ustedes también estamos. Dios los bendiga. Muchas gracias por sus testimonios. Sabemos que lo que ellos dijeron lo sienten de corazón, porque lo están haciendo, ¿no es cierto? Ya lo estaban haciendo hace tiempo. Así que, bueno, no me queda más que tener el tiempo de la imposición de manos, así que les voy a pedir a todos que cierren sus ojos y vamos a orar.
cielos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por estos hermanos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ellos están de corazón sirviéndote en este momento. Sabemos, Señor, de que en su vida han sido vidas, Señor, entregadas, vidas, Señor, puestas a disposición de ti en un tiempo lejano, un tiempo cercano, pero en la práctica ellos están obedeciendo tu palabra. Pido, Señor, que tú recibas de ellos en este momento, en este tiempo, y a favor de la Iglesia Bautista de este lugar, la ordenación de estos hermanos, Señor, que ellos puedan seguir trabajando oficialmente, Señor, en la obra. Como dice tu palabra también, que Esteban y Felipe predicaban tu palabra, Señor, bendícelos en este momento. Te ruego por estos hombres de Dios, Señor, que tú los mantengas firmes en el camino, que sus familias lo apoyen en sus nuevos tiempos de ministerio y ordenación. También pedimos la bendición por la hermana Virginia, Señor, que tú le estés bendiciendo a ella, que tú le estés dando, Señor, en el tiempo que ella siempre ha servido, lo haga, Señor, ahora oficialmente en la iglesia como diaconisa. Te damos gracias, Señor, por los ministerios de estos hermanos, estos tres hermanos, Señor, que van a ser el apoyo para el pastor, el apoyo, Señor, para la obra, en la administración de la iglesia, y que tú los bendigas en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Muy bien, les debo el certificado, pero no he tenido tiempo para hacerlo, así que a los tres una bendición, una felicitación, ya la iglesia los va a felicitar, y ahora vamos a cantar una última canción. No, Roberto, por favor. Voy a pedir a los tres hermanos que bajen y puedan estar allí parados. Cuando termine la alabanza, pueden pasar ustedes y felicitarlos a los tres, ¿no? Ya sabemos que no va por abrazos hoy, pero